Hola, muy buen día. Soy Miguel Ángel Calleja Ruiz, estudiante del Diplomado en Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, Generación 2022, del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes el tema de la importancia de datos personales para sujetos obligados y su equilibrio en el ejercicio de la transparencia. Durante el desarrollo de esta plática, pretendo explicar la importancia de la armonización o equilibrio entre los límites existentes entre dos derechos fundamentales, la transparencia en su variante de acceso a la información y la protección de los datos personales, ambos derechos sujetos a un marco normativo para su ejercicio. El ciudadano, en el Estado moderno, forma parte de una democracia participativa. Por tanto, el Estado debe garantizar la libertad de expresión y la diversidad de fuentes de información a través del derecho de acceso a la información, lo que obliga a los estados democráticos a tener que abrir sus administraciones a la vista de todos los ciudadanos. Ahora bien, si este grado de destrucción de la secrecía no lastima o viola derechos esenciales de los propios ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, deberá considerar la necesidad de las excepciones existentes a la secrecía que la ley reconoce y que conocemos como clasificación de la información en sus modalidades de confidencialidad, reserva de la información, conceptos que ayudan a delimitar cuáles son los bienes jurídicos que se pretenden tutelar en el ejercicio del acceso a la información y la protección de datos personales, proponiendo la ayuda de herramientas para buscar un equilibrio en la transparencia y protección de datos personales, identificando primeramente a la libertad en su doble aspecto de expresión e intimidad como el bien jurídico tutelado por el propio Estado. Esta idea pretende encontrar un punto de unión para el ejercicio y protección de ambas especies sin que se tengan que transgredir derechos de terceros. Al verificar los mecanismos existentes en la ley en la protección del derecho fundamental a la libertad, como un referente a la transparencia, es de resaltar la herramienta conocida como el catálogo de datos personales de los sujetos obligados, que tiene la finalidad de buscar un equilibrio y convivencia armónica como garantía de protección y ejercicio de la transparencia. Esta realidad se refleja en la participación ciudadana mediante la toma de decisiones a través de las políticas públicas, que al ser un conjunto de acciones del gobierno, es necesaria la participación de la sociedad en la definición de problemas y soluciones de interés público. Por tanto, la transparencia, entendida desde su vertiente de política pública, permite ampliar su conceptualización refiriéndose directamente a un gobierno abierto y transparente. La transparencia en su concepción de políticas públicas aterrizadas dentro de un marco de referencia. A su vez, el principio de excepcionalidad se pretende abordar desde la perspectiva de protección de datos personales o el derecho a la intimidad, que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, apartado A, fracción segunda, establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Y la fracción 3 indica que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos, mientras que el artículo 16 estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para protección de terceros. Podrá entenderse a lo establecido en la ley y como derechos fundamentales en su especie de ejercicio el acceso a la información y protección de datos personales, resaltando la importancia de este principio al intentar contribuir a evitar enfrentamientos entre derechos reconocidos dentro de la propia Constitución, al establecer un límite de protección de los derechos de terceros, sin tener la necesidad de elegir entre uno u otro para la solución de un conflicto. Este principio se categoriza como clasificación de la información, cuya extensión abarca la clasificación y la reserva e incluso la desclasificación de la información de forma total o parcial, que de acuerdo al título sexto de la Ley General no podrán ir en su contra, debiendo fundar y motivar por parte del sujeto obligado. La trascendencia de este derecho ha sido tan importante que se encuentra dentro de los derechos humanos que se han consagrado con la modernidad. Por lo tanto, es necesario desarrollar adecuadamente herramientas que garanticen la protección de los datos personales por parte de los sujetos obligados, motivo por el cual se propone considerar al catálogo de datos personales como una herramienta en el tratamiento de datos personales que todo sujeto obligado debe elaborar, dentro del cual se concentren los datos personales de mayor tratamiento de acuerdo a la actividad de cada organismo y los datos susceptibles a clasificar como públicos, teniendo una doble función, la de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a su vez otorgar la protección de datos personales bajo los principios de máxima publicidad, certeza, legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo y transparencia, representando un acompañamiento indispensable en el ejercicio del servicio público. Por lo que podemos concluir que el derecho a la protección de datos personales no se encuentra en contraposición con el derecho de acceso a la información. Ambos se pueden armonizar mediante los mecanismos que establece la propia transparencia, esto es, mediante la creación de un catálogo de datos personales de los sujetos obligados que se propone deberá ser homologado con datos genéricos y de acuerdo al principio de especialización de cada ente. Se deberá adecuar a sus propias necesidades, asegurando en todo momento el uso democrático de la información que circula de forma impresa y por los medios electrónicos, herramienta que servirá de referencia a la administración pública en el ejercicio de la transparencia al ser referentes para la clasificación de los datos personales, el acceso a la información y para la elaboración de versiones públicas. Espero que quede claro la intención del proyecto. No me queda más que agradecer por su atención. Muy amables, hasta la próxima.